¿Escuchan? Sí, profe, buenos días. ¿Se escucha bien? Permítanme, voy a buscar unos micrófonos. ¿Y mis micrófonos, Cristi? Ay, señor, bueno. Vamos a iniciar aquí entonces. Bien, entonces, jóvenes, voy a compartirles por acá el escritorio. Entonces, a ver dónde estamos. ¿Observan el escritorio? Sí, profesor. Ok, entonces en la sección de recursos, como podrán ver, ya está ahí otro material de integración trigonométrica parte 1. Aquí pues se movió en el orden, este debería de ir de último, ¿verdad? Esto fue lo que se les integró. También los ejemplos de integración de senos y cosenos, otros de seno, ¿verdad? Hay el material complementario de la videoconferencia que trabajamos la clase pasada, se las pasé a PDF, la presentación que teníamos en PowerPoint, y pues también la pueden descargar y estudiarla. Bien, ahora pues, como ahí en el material podemos ver que la integración para funciones trigonométricas, pues en el integrando va a involucrar funciones que son del tipo, estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Están viendo el documento? Sí, profesor. Entonces, este es el documento que aparece ahí. Nuestro objetivo es, dice, resolver integrales trigonométricas que contienen potencias de senos y cosenos, resolver integrales que contienen potencias de secante tangente. Esto es lo que es en la parte 2. Esto aún no no se los he subido, ¿verdad? Ahorita pues vamos a retomar lo que son las que contienen potencias de senos, cosenos. Entonces, para este tipo de integrales es que se utiliza esta técnica de integración por parte. Bien, entonces ahí en el documento pueden ver que está la teoría, cómo se desarrolla, hay ejemplos resueltos y hay ejemplos propuestos. Hoy pues vamos a trabajar lo que están observando, ¿verdad? El documento. Aquí pues hay otros tipos de ejercicios para que miremos cómo se desarrollan. Les pregunto si les estoy compartiendo el documento de PowerPoint. Sí, profesora. Sí, ok. Ver si hay alguien esperando. No, ¿cuántos estamos? A ver, miremos. 16. Dice que estamos 16 y somos 36. ¿Ah? Hacen falta hacen falta 20. Bien, vamos a esperar unos 2 minutos para que avancemos. Aquí dice admitir. Estaba esperando ahí. Y ahí escucho unos audios activados, chicos. De Cristian Silva, ya lo desactivó. De Diego Armando. Ah, no, está desactivado, perdón. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde estamos acá? Bien, entonces ahí tenemos lo de las técnicas de integración, que es la unidad que estamos trabajando, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar lo que es la integración de funciones trigonométricas. ¿Pero qué tipo de funciones trigonométricas? Son funciones trigonométricas de potencias trigonométricas. Entonces, ¿qué necesitamos para este tema?
Para este tema necesitamos lo que es la parte básica de la trigonometría, como es las identidades trigonométricas, las identidades pitagóricas, ¿verdad? Vamos a ver entonces acá que vamos a abordar lo siguiente. Ahorita estamos en los conocimientos previos, que es lo que deben de dominar ustedes. Como les decía, la parte del álgebra, la parte de trigonometría, y vamos a abordar este tipo de integrales. Integrales de la siguiente forma. Pueden observar coseno a la n de x por dx, o bien seno a la m de x por dx, o bien combinaciones de estos, seno a la m de x por coseno a la n de x por dx, donde les dice n y m son números positivos impares. Entonces vamos a ver cuál es la metodología para abordar este tipo de integrales. También vamos a tener integrales de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos integral de coseno a la n de x por dx, o bien seno a la m de x por dx, o bien los productos coseno a la n de x, seno a la m de x. Y todo esto, en este caso, sí vamos a tener que n y m son números positivos pares. Entonces, son las características que deben de tener los exponentes. Bien, en basado a esto es lo que aparece en la teoría que está en el documento. Entonces, como les decía, en los conocimientos previos, ¿qué necesitamos de los conocimientos previos? Pues necesitamos las identidades pitagóricas. ¿Recuerdan las identidades pitagóricas? Aquí están seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, 1 más tangente cuadrado de x igual a secante cuadrado, 1 más cotangente, ¿verdad? Cuadrado de x igual a cosecante cuadrado. Así como también las de seno cuadrado de x, pero relacionados con el ángulo doble. 1 menos coseno de 2x sobre 2, 1 más coseno de 2x sobre 2. Y además de eso, esto es los conocimientos previos elementales, es decir, de la parte de trigonometría, ¿verdad? Además de eso, también necesitamos la parte de algebraica, como factorizar diferencias de cuadrados, diferencias de cubos. Bien, entonces, además de esto, pues lo nuevo, lo de ahorita, las integrales de inmediata y las integrales por sustitución. Entonces, estas son las inmediatas, ¿verdad? La integral del seno de x por dx es menos el coseno de x más c. La integral del coseno de x por dx, pues es el seno de x por dx. Y entonces también necesitamos estas integrales que nos aparecen por acá, ¿verdad? Seno de ax por dx es coseno de ax sobre a. Recuerden que la integral del seno es menos el coseno. Pueden ver que aquí se hace la sustitución, porque aquí el argumento es ax. Entonces aquí tenemos que la integral del seno pues va a ser el coseno con su respectivo argumento, y por aquí me aparece entre a, ya que al derivar esta expresión pues voy a llegar a seno de x, ¿verdad? Eso es aplicando el método de sustitución. Hacemos u igual a x, el de u vendría a ser a por dx, entonces de u sobre a les queda el como dx. Entonces aquí ya les aparece de un solo la expresión, menos coseno de ax sobre a más la constante c, y tenemos que la integral del coseno de ax por dx pues va a ser seno de ax sobre a más la constante c. Entonces, esto es, por decir así, lo de ahorita, ¿verdad? El nuevo conocimiento de las integraciones inmediatas y de la regla de sustitución. Y esto es lo que ya ustedes han venido trabajando y que pues que ya deben de manejar. Bien, entonces eso es como conocimiento previo. Y como les decía, las partes algebraicas, las simplificaciones y toda esa parte del álgebra. Vamos a avanzar entonces y vamos a evaluar ahora integrales de esta forma: coseno a la n de x por dx, seno a la m de x por dx con n y m positivo impar. Bien, entonces ahí les proponen esa, miren, seno al cubo de 2x por dx.
Entonces podemos observar que lo que vamos a hacer ahí es descomponer esa potencia impar. La vamos a descomponer en potencia par, seno cuadrado de 2x por seno de 2x. Esto es aplicando las reglas de las potencias, ya que si sumamos 2 más el exponente 1 aquí, pues volvemos a seno al cubo de 2x. Bien, y pueden observar que este seno cuadrado de 2x, ahora lo estoy sustituyendo por 1 menos coseno cuadrado de 2x. Esto se deriva de la identidad pitagórica, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Entonces despejo el seno y me queda 1 menos coseno cuadrado de 2x por seno de 2x por dx. Entonces pueden observar con qué objetivo se hace eso. Hacemos u igual al coseno de 2x, entonces la derivada de u pues va a ser igual a la derivada del coseno, sabemos que es el seno con su respectivo argumento 2x, ¿verdad? Este seno es negativo, sí, y todo esto multiplicado por menos 2. Lo que pasa es que aquí hice de una sola vez el despeje. Entonces, de u entre menos 2, si este menos 2 lo paso a multiplicar acá, puede verse que es la derivada del coseno. Menos 2 seno de 2x. Pero de una sola vez ya despejamos. De u entre menos 2 les queda como seno de 2x por dx. Bien, entonces ahora vamos a pasar a sustituir. Pueden observar que donde tenga coseno voy a poner el valor de u. Entonces aquí me debe de quedar 1 menos u cuadrado. Y donde tenga seno de 2x, pues ahí me debe de quedar de u sobre menos 2. Bien, entonces pueden observar que ahí tienen 1 menos u cuadrado de u entre menos 2. Ya ahí podemos ver que sacamos la constante menos 1/2, distribuimos, integral de du, menos por menos les va a dar más, ¿verdad? Y entonces tendríamos u al cuadrado multiplicado por 1/2. Bien, entonces porque este menos 1/2 afecta a 1 y afecta a menos u cuadrado. Por esa razón les queda menos 1/2 de la integral de du, menos por menos va a ser más 1/2 de la integral de u cuadrado por du. Y entonces aquí ya estamos en lo inicial, en la fórmula básica para las potencias. ¿Recuerdan eso? Entonces aquí inmediatamente pues esto va a dar menos 1/2, la integral de du es u, más 1/2 multiplicado por u al cubo sobre 3. Pero aquí pues ya hacemos la simplificación. 1/2 por 1/3 les resulta 1/3 de u al cubo, más la constante c. Y entonces luego solamente sustituimos por nuestra variable original o la expresión donde aparece nuestra variable original, que es en términos de la variable x. Entonces pueden ver menos 1/2 en el lugar de u, sustituimos por el coseno de 2x, más 1/6 en el lugar de u, pues sustituimos por ¿quién? Por el coseno de 2x, pero como esto está al cubo, entonces coseno al cubo de 2x más la constante c. Entonces de esta manera pues se resuelve este tipo de integrales. Fijémonos que si el exponente es impar, tenemos que disminuirlo o expresarlo como producto de potencia par para que podamos sustituir por 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Ese seno cuadrado, y el otro seno que nos queda pues va a ser la derivada del coseno. Está ahí implícita como seno de 2x por dx. Bien, entonces esa es la estrategia, que es lo que les aparece en el documento que está acá. Miren, bueno, aquí aparece de una sola vez cuando está enlazados los dos productos. Seno a la 2k más 1 es un número impar por coseno a la n. Entonces pueden ver que el número impar lo descomponemos en las potencias de tal manera que aparezca seno cuadrado de 2k, ¿verdad? Acá, multiplicado por seno, porque dice seno a la 2k más 1. Entonces aquí aparece seno de x por dx. Entonces ese es el objetivo de descomponer de esa manera,
para hacer una escogencia de un u, de tal manera que cuando derive, la derivada esté reflejada en la integral. Bien, no sé si tienen preguntas hasta ahí. Está bien, profesora. Vamos a ver, no hay nadie esperando ahí, porque de pronto, no, parece que no. Ok. Bien, sigamos entonces. Entonces ahí tienen ese ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Siempre estamos en esta parte, ¿verdad? De este tipo de integración. Entonces ahora ya me aparece seno al cubo de 4x multiplicado por coseno a la quinta de 4x. Bien, entonces podemos ver que los dos tienen potencias impares. Entonces cualquiera de los dos los pueden descomponer como potencias pares. En este caso yo tomé seno cuadrado multiplicado por seno, ¿verdad? Ahí pueden ver seno cuadrado de 4x por seno de 4x es el mismo seno al cubo de 4x. Y luego coseno a la quinta de 4x pues se mantiene, ese no lo descompongo, porque aquí mi objetivo, pues como pueden ver, aquí tengo seno cuadrado de 4x, lo sustituyo por 1 menos coseno cuadrado de 4x, ¿verdad? Este que tengo acá, por coseno a la quinta de 4x por el seno de 4x, porque mi objetivo aquí es hacer u igual a coseno de 4x, porque la derivada del coseno pues es menos el seno, y aquí tengo seno de 4x por dx, ahí hay que buscar ese factor menos. Vamos a ver entonces, pueden observar u igual a coseno de 4x, entonces el de u es derivada del coseno menos el seno con su respectivo argumento por la derivada interna, que es 4. Entonces pueden ver que de u es menos 4 seno de 4x. Ahí por dx, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a sustituir. Entonces pueden observar 1 menos u al cuadrado multiplicado por u a la quinta, y mi dx entonces va a ser de u sobre menos 4, ¿verdad? Porque seno de 4x por dx, eso es lo que tengo por acá. Entonces, de u sobre menos 4 es seno de 4x por dx. Entonces pueden observar que tenemos de u sobre menos 4, sacamos el menos 1/4, ¿verdad? Por las propiedades del factor constante, menos 1/4, distribuimos 1 por u a la quinta, les va a quedar u a la quinta, menos, este se mantiene, u cuadrado por u a la quinta es u a la séptima, porque pueden ver que saqué el menos 1/4, ¿verdad? Entonces ya esto pues ya es lo básico, aplicando la regla de la potencia. Entonces pueden ver que menos 1/4, ya integro, la integral de u a la quinta es u a la sexta sobre 6, menos por menos da más, 1/4, la integral de u a la séptima es u a la octava sobre 8 más la constante c. Simplificamos, menos 1/4 por 1/6, menos 1 sobre 24. U a la sexta, pero u es coseno de 4x. Entonces, coseno a la sexta de 4x. Más 1 en el numerador y 4 por 8, 32 en el denominador. U es coseno de 4x, pero esto está a la octava, ¿verdad? Entonces, coseno a la octava de 4x más la constante c. Bien. Entonces pueden ver que esa pues sería una manera. A otra persona pues se le pudo haber ocurrido descomponer el coseno a la quinta como coseno a la cuarta por coseno, y ese coseno a la cuarta sustituirlo en términos del seno, 1 menos seno cuadrado y todo eso a la cuarta. Entonces recuerde que va a llegar a una respuesta equivalente, ¿ya? Porque aquí pues estamos trabajando con las identidades trigonométricas, y está en dependencia de cuál vayan a sustituir, si van a sustituir al seno o van a sustituir al coseno. Pero el hecho es de que cuando derivemos tenemos que llegar a la expresión que está en el integrando.
De cualquier manera, ya sea esta la respuesta o haciendo la otra escogencia, se debe de llegar a esa expresión que está en el integrando. Bien, no sé si tienen preguntas hasta ahí. Profesora, en el DU, el menos 4 seno de 4x, ¿me lo puede explicar de nuevo? Sí, recuerde, si u vale coseno de 4x, ¿cuánto es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos el seno. Aquí tiene el menos y tiene el seno, ¿verdad? Su respectivo argumento lo tiene que llevar, menos seno de 4x. Pero recuerde que tengo que derivar el ángulo por la derivada interna. Entonces, ¿quién es la derivada de 4x? Es 4. Por eso es que aquí le aparece menos 4 seno de 4x. Aquí me hizo falta el dx aquí, porque mi objetivo es despejar seno de 4x por dx. Entonces, cuando yo despejo seno de 4x por dx, me queda du sobre menos 4, que es lo que sustituyo aquí, du sobre menos 4, ¿ya? Entonces ahí lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. Derivamos la función por la derivada interna. Derivada del coseno es menos el seno por la derivada del argumento que es 4. Bien. Sí. Y después luego sustituimos ahí los valores en términos de u y en términos de du. Entonces, pueden observar, aquí van los dos y los dos son impares. Entonces, ahí descompuse para seno, pero les decía, alguien puede descomponer para coseno, como coseno a la cuarta por coseno. Y entonces, si hacen u igual al seno, la derivada del seno, pues vendría a ser el coseno de 4x. Pero este coseno a la cuarta lo tienen que expresar en términos del seno para poder hacer el cambio de variable. Bien. Entonces, en algún momento, como esto tiene que ir bien orientado, ¿verdad? Si no, pues voy a tener varias respuestas. La orientación debe decir utilizando u como coseno o utilizando u como seno. Entonces, ahí le da la pauta para que usted sepa a quién es al que va a descomponer en potencias pares para luego sustituir. Bien. Si no le dan la orientación, pues usted puede seleccionar como a usted le parezca mejor. Bien, entonces seguimos, ¿verdad? Vamos a ver aquí si tenemos en esa misma línea o hay en otra línea. Tenemos entonces, siempre estamos en el caso positivo impar. En este caso tengo coseno a la quinta de 3x. Entonces pueden observar que eso lo descompongo como coseno cuadrado de 3x al cuadrado por coseno de 3x por dx. Bien, pueden ver aquí 2 por 2 es 4 y una potencia de aquí, 4 más 1 es 5, es la potencia quinta del coseno. Entonces aquí es la base fundamental, es la regla de las potencias. A a la n por a a la m es igual a la m más n, en los dos sentidos, ¿verdad? Entonces podemos observar de que el coseno cuadrado que tengo acá lo descompuse como 1 menos seno cuadrado de 3x, utilizando, ¿verdad?, la identidad pitagórica que decíamos al inicio, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces, coseno cuadrado de 3x más seno cuadrado de 3x también es igual a 1. Entonces, aquí tengo 1 menos seno cuadrado de 3x. Es el equivalente al coseno cuadrado de 3x. Bien, y todo esto elevado a qué potencia? Al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el coseno de 3x por dx. Ahí pues simplemente solamente sustituimos el coseno cuadrado de 3x por esa expresión. 1 menos seno cuadrado de 3x. Entonces podemos observar que si hacemos su igual al seno de 3x, entonces tenemos que la derivada de u, derivada del seno es coseno de 3x, multiplicado por la derivada interna que es 3. Y aquí por diferencial de x, ¿verdad? Porque es derivada de u con respecto a x. Bien,
Entonces, esto, coseno de 3x por dx, lo voy a sustituir por du sobre 3. Observemos. Entonces, pueden ver 1 menos u al cuadrado, que es el seno, por du sobre 3. Sacamos el 1/3 de 1 menos, desarrollamos este cuadrado. El cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, 2 su cuadrado más el cuadrado del segundo término. Entonces pueden ver que aquí estamos haciendo uso del álgebra básica, ¿verdad? El cuadrado de un binomio. Y entonces esto pues ya lo podemos integrar. Este 1/3 multiplica toda esta expresión. Entonces podemos observar que va a ser 1/3. Ya estoy integrando, la integral de du es u. Después tengo 2, veremos para que miremos cómo es que resulta. Entonces aquí tengo 1/3 de la integral de du menos 2/3 de u al cuadrado por du y luego más 1/3 de la u a la quinta sobre 5. Entonces pueden ver 1/3 de u menos, este es el 2 y el 3 que sale como constante. Y la integral de u cuadrado es u al cubo sobre 3. Más, este es el 1/3 y la integral de u a la cuarta es u a la quinta sobre 5. Y luego pueden ver que solo vamos a simplificar 1/3 de u. Si sustituimos u, ¿quién es u? Seno de 3x menos 2/9 seno al cubo de 3x más 1/15 seno a la quinta de 3x más la constante c. Y entonces ahí está desarrollado. Tienen los tres casos. Cuando la potencia está solo con coseno a la n, ¿verdad? Después cuando en el anterior vimos donde estaban los dos. Y en el anterior cuando estaba solo para seno. Ahí tienen entonces los tres tipos que se pueden abordar mediante ese tipo de integrando. Vamos a ver ahora los otros, ¿verdad? Integrales de la forma coseno a la n de x, seno a la m de x, o bien los productos, pero ahora n y m son positivo par. Bien, en el caso anterior eran de esta forma, pero n y m eran impares. Miremos entonces. Ahí tienen coseno cuadrado de 3x por dx. Entonces, cuando ya la potencia es par, ya no estamos utilizando la identidad trigonométrica, sino que utilizamos la identidad del ángulo doble, la que teníamos al inicio, recuerdan. Coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2. Pero como aquí mi argumento no es x simplemente, sino que es 3x, entonces este 3x lo multiplico por 2. Y me queda 1 más coseno de 6x entre 2. Bien, por diferencial de x. Luego lo separamos. 1/2 del diferencial de x, todo esto bajo la integral, ¿verdad? Más la integral de 1/2 del coseno de 6x por dx. Entonces pueden ver que si ya sacamos el factor constante, 1/2 de la integral de dx más 1/2 de la integral del coseno de 6x por dx. Pero entonces aquí tenemos nuestro conocimiento previo. Coseno de ax por dx es igual a seno de ax sobre a más la constante c. Eso es para integrar esta expresión coseno de 6x. Pueden ver que el valor de a en este caso es igual a 6, ¿verdad? Entonces vamos a tener 1/2, la integral de dx es x, más 1/2, integral del coseno es el seno con su respectivo argumento, pero todo esto sobre el valor de 6, más la constante c. Bien,
Entonces pueden ver de que eso es ya para cuando la potencia es par, ya no se sustituye la identidad trigonométrica, sino que se trabaja con la identidad del ángulo doble, ¿verdad? Vamos a ver este otro ejemplo. Ahí tienen ese otro ejemplo, dice coseno cuadrado de 3x, seno cuadrado de 3x. Bien, pueden ver que ambos tienen potencia par. Miren. Entonces aquí estoy sustituyendo por el ángulo doble. Pero como aquí el argumento es 3, al multiplicarlo por 2 me queda 6x. Igual aquí el argumento es 3, al multiplicarlo por 2 me queda 6x. Recuerden que para el coseno cuadrado es 1 más el coseno de 2x y para el seno cuadrado es 1 menos el coseno de 2x. Cuando el argumento es x, pero como nuestro argumento es 3x, por eso ponemos 6x sobre 2, 6x, y la expresión me dice pues que debe de ir todo esto sobre 2. Entonces pueden observar acá que tenemos un producto notable en el numerador. El producto de la suma por la diferencia. Eso lo lleva al cuadrado del minuendo, que es 1, menos el cuadrado del sustraendo, que es coseno cuadrado de 6x. Y 2 por 2, pues eso es igual a 4. Podemos observar que sacamos un cuarto y distribuimos la integral. Un cuarto de la integral de dx, este menos, es el t que está por acá, menos un cuarto de la integral del coseno cuadrado de 6x. Entonces nos vuelve a aparecer potencia par para el coseno. Entonces vamos a hacer de manera similar a sustituirla por 1 más coseno de 2 por el argumento, pero como el argumento es 6x, nos va a quedar 12x sobre 2. Entonces, ahí vienen los conocimientos previos, el producto de la suma, el producto de la diferencia, cuadrado del minuendo menos cuadrado del sustraendo. Integral del coseno de ax es el seno de ax sobre a. Bien, entonces continuamos. Pueden observar ahí un cuarto de la integral de dx menos un cuarto, aquí ya estamos sustituyendo. Coseno cuadrado de 6x, 1 más el coseno de 6x por 2 le da 12x entre 2 por el diferencial de x. Pasamos a integrar un cuarto de la integral de dx, ¿verdad? Menos, estamos distribuyendo un cuarto por un medio, un octavo de la integral de dx, ¿verdad? Porque todo esto pues está afectado por dx. Menos por más da menos, un cuarto por un medio, un octavo, y el otro término es coseno de 12x. Bien, entonces pueden observar que ahí distribuimos y separamos las integrales. Entonces aquí va a ser igual, ahora sí ya integro un cuarto de x menos un octavo de x menos un octavo por un doceavo. Eso me va a dar un 96avo. Integral del coseno es el seno con su respectivo argumento 12x más la constante c. Luego podemos ver que esta respuesta se obtiene de simplificar un cuarto menos un octavo. Denominador 8, 8 entre 4 a 2 por 1 a 2 menos 1, le va a quedar un octavo de x. Menos un 96avo del seno de 12x más la constante c. Bien, entonces de esa manera pues se trabajan cuando las potencias son pares para las funciones trigonométricas de cosenos y senos. Hasta ahí pues tenemos estos ejemplos. Quiero ver si en el otro ejemplo, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Me dicen. Yo tengo una pregunta. Dígame. Por ¿con ahí hay qué- un audio. ¿Con qué se multiplica el coseno de 12x? O sea, seno de x para tener coseno de 12x en la parte de aquí. Aquí, a ver, por aquí. Bien, permítame. Voy a ¿De dónde sale? ya les digo, no veo los puntos aquí. Fin de la presentación. Entonces les decía al inicio
Por aquí tenemos